Entonces, empezando por el discurso, me parece que hay una violación a la labor de prevenir las violaciones a derechos humanos. Si todo está justificado en una guerra, en un conflicto armado, entonces quiere decir que estás dando un mensaje a los funcionarios de las fuerzas de seguridad pública, las fuerzas de seguridad nacional que están realizando labores de seguridad pública, ¿no?, de violar abiertamente los derechos humanos. Desde ahí hay una violación, digamos, a la falta de protección. Sí, yo quisiera hablar un poco de esto, porque fíjense ustedes, ahí lo que están diciendo, ¿no?, se reforma el tema del artículo 113 y luego se expide la ley reglamentaria de responsabilidad patrimonial directa, con un artículo segundo que dice, bueno, aquí el tema del dinero tiene que ver para satisfacer sentencias de la Corte Interamericana, recomendaciones de la Comisión, cuando es una parte muy pequeña la compensación de todo el abanico de reparaciones, ¿no? Entonces el imaginario mexicano que cruza ofréceles estas cantidades de dinero que ni siquiera están perfectamente estipuladas, ni sabemos la partida presupuestal, con un desorden, lo que tú decías sobre las soluciones del Tribunal Fiscal Administrativo, que no hay. Y luego, esto es muy importante, ¿qué más además de esto entraña el tema de la reparación, ¿no?, que es amplísimo, no solamente compensación, ¿dónde estamos parados? Desde entonces, de la reforma del artículo 103 y la ley, que si mal no recuerdo de 2002 o 2003, están pasando 8 años hasta ahora que estamos tratando de hacer una reforma constitucional. O sea, lo lento. Y el acento también lo que dice Miguel. O sea, hay una forma de reparación como garantía de no repetición. Claro, tendría que ser una gran reforma legal y aplicable en términos de responsabilidad de servidores públicos. Pero aunque esté la legislación ahí, no está pasando absolutamente nada. Okay. Una pregunta más. ¿Cómo hacer posible para el Estado el respeto a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional? Más viéndolo desde el punto internacional hacia México, como obligarlos a los derechos humanos. ¿Qué obligado está? Sí. Digamos, el Estado no tiene ningún tipo, hasta ahora, digamos, el Estado mexicano no ha enviado ni a los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, ni a la Comisión Interamericana, ni a la Secretaría General de la OEA o a los comités de derechos humanos de Naciones Unidas una notificación en la cual diga que hay un conflicto armado interno o que hay, digamos, una situación de descontrol social interno en México y que por tanto va a suspender los derechos suspendibles bajo los tratados, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José o cualquier otro de los tratados. Es decir, el propio Estado admite que tiene una situación supuestamente manejable, fuera de la retórica de guerra y de prácticamente confrontación, ¿no? Entonces tiene una obligación de cumplirlos. La Constitución dice claramente, en 133, los tratados internacionales son ley suprema. La discusión de cumplirlos o no cumplirlos en el sistema judicial, en el sistema administrativo, es una cuestión que independientemente de los diferentes criterios ultratécnicos y, digamos, hasta cierto punto simuladores, digamos, de derecho que se utilizan para justificar la no aplicación de los tratados, independientemente de eso, el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional. Como lo han tenido 5 sentencias contrarias, ¿no?, en un digamos, periodo de tiempo bastante reducido, y que todas se enfocan al sistema de justicia mexicano, al sistema de investigación del Ministerio Público, a la falta de reparación a víctimas, a la falta de acceso a la justicia, evidenciando no solamente violaciones, digamos, sistemáticas de derechos humanos, sino un sistema de justicia incapaz de otorgar reparaciones bajo un estado de intervención. Entonces esas obligaciones están ahí. ¿De qué manera se pueden hacer más garantizables, con diversas reformas, digamos, en la estructura judicial mexicana, con diferentes formas, digamos, que van, ¿no?, de una reforma legislativa, desde capacitación de jueces, inclusión de los exámenes de oposición para jueces y magistrados de temas de derecho internacional de los derechos humanos, muchas otras, capacitación a abogados, implementación de acciones colectivas, un montón de cuestiones, pero que seamos sinceros, aunque estén en la letra, aunque se realicen, mientras el Estado no entienda que esto es una obligación importante, fundamental de su labor como Estado, entonces vamos a seguir viendo estas violaciones, digamos, sistemáticas. Sí, ahí hay un tema que está siempre muy en el corazón
Presumo que sí, pero es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Dónde está la eficacia del derecho internacional en términos coactivos? Y yo siempre empiezo diciendo, bueno, hay que distinguir la obligación de la coacción. Que yo creo que también en el imaginario social mexicano está muy arraigada la idea de que una norma es obligatoria porque el Estado no puede sancionar si no la cumple. Hay que entender que las normas son obligatorias en sí mismas, por la bondad de la norma. Y la eficacia del Estado en lograr su cumplimiento es independiente. Entonces, el derecho internacional es un ejemplo muy claro. O sea, parte de la buena fe de los Estados, de los compromisos asumidos, y en ese sentido, el principio clarísimo de pacta sunt servanda, como nos coges además, y que eso hace obligatorio no solamente el tratado internacional, sino en caso pues extremo, digamos, el cumplimiento de una resolución internacional, una sentencia, una recomendación, seguimiento de una observación. Pero el tema de la coacción en el derecho internacional adquiere otro cariz, porque finalmente estamos hablando del cumplimiento de los derechos de las personas. Y entonces las coacciones, entre comillas, que sustentan en invasiones, en embargos económicos, pues finalmente lo que redundan es en perjuicio de la sociedad. Y yo lo que insisto mucho es que el tema de la coacción no es ajeno, no es externo, esta es una apropiación también de la sociedad. ¿Quién va a coaccionar al Estado mexicano a cumplir los compromisos internacionales? Pues la presión interna, la que hagamos nosotros como sociedad, el escrutinio, la rendición de cuentas, la movilización, la exigencia de cumplimiento. Por ahí pasa la coacción del cumplimiento de un tratado internacional, sobre todo si es de derechos humanos, porque los perjudicados de su cumplimiento somos nosotros. Sí, yo no más agregaría una referencia al derecho constitucional mexicano y al derecho constitucional mexicano en el siglo XIX, en donde finalmente todo este tema de la eficacia, incluyendo los derechos humanos a nivel internacional establecidos en los tratados, depende en realidad de la buena fe de las autoridades, ¿no? Estamos hablando de la fuerza moral del tratado internacional, de la propia Constitución y de una voluntad existente o inexistente de las autoridades de aplicarla y de la sociedad de exigirlo, ¿no? Pero en realidad no es que el tratado venga como un anexo que es una pistola en donde llega alguien delante del gatillo y dispara, ¿no? En realidad las obligaciones internacionales, como bien lo apuntaba Miguel, ahí están, ¿no? Incluso México, cuando firma el Pacto San José, establece una reserva respecto de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Posteriormente acepta expresamente someterse a la obligatoriedad de sus fallos y las interpretaciones del tratado. Entonces, yo creo que los mecanismos ahí están. La obligatoriedad ya existe desde el punto de vista jurídico. Simple y sencillamente, lo que se necesita es trabajar, ¿no?, en la voluntad de las autoridades para cumplirlas, en el conocimiento de la sociedad para exigir ese cumplimiento, pero desafortunadamente más allá no hay mucho desde el punto de vista de la solución jurídica, porque como bien lo apuntaba José Luis, la realidad de todo esto es, ¿qué vamos a hacer? Que la OEA decrete una invasión, pues va a salir peor. Un embargo económico, pues, finalmente los que sufren son los que sufrían con las violaciones, ¿no? Y el violador sigue violando. Entonces, ahí creo yo un problema que va más allá del establecimiento de mecanismos coercibles o coercitivos y que descansa primordialmente en la buena voluntad de todos los actores involucrados en cumplir con esas obligaciones. De acuerdo. Vamos al tema de la reforma constitucional. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Pues que estamos esperando que salga, ¿no? Que es una cuestión que tenemos ya, digo, 10 años en un contexto amplio de reforma del Estado, 4 años ya con este ir y venir entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y que salga. Yo creo que es una gran reforma, no es la más pulcra, ya lo han dicho también mucho, es casi lugar común, no es la deseable, pero finalmente es una reforma que desde mi punto de vista, si por ser sucinto, hay dos cosas, entre otras muchas, que me parecen importantísimas. Una es desterrar el imaginario de las garantías individuales finalmente, que no solamente es una cuestión de semántica, sino también de apropiación de los derechos
el término está cruzado con la visión absolutamente liberal del Estado, otorgando ciertos privilegios y decidiendo cuáles sí, cuáles no y de qué modo, ¿no? Y también lo tenemos reflejado en el amparo como está ahora tecnificado y limitado. Desterrar ese imaginario me parece importante y ojalá que contribuya a una apropiación social de los derechos. Y en segundo lugar, pues la bienvenida al derecho internacional de los derechos humanos, que está también muy ampliamente cruzado ahí, que a mí en lo particular me parece muy bien que no haya habido un discurso desde la jerarquía, desde la pirámide normativa, sino que se haya incorporado una cláusula de interpretación conforme, también con sus bemoles, ¿no? Porque no es desde la Constitución a los tratados como lo hacen todos los países que la tienen, todos, menos por este prejuicio soberanista todavía, etc. Pero hay una cláusula de interpretación conforme con la norma internacional desde el principio de otra zona. Yo creo que eso va a cambiar mucho el imaginario y además va a hacer reposar el tema en la interpretación y en los jueces, que ahí es donde debe estar. Operadores jurídicos judiciales que tienen que ir resolviendo los casos aplicando la norma internacional. Yo agregaría al respecto, bueno, primero, la reforma creo que es buena, digo, es bienvenida. Indispensable o no, volvemos a lo mismo de voluntad política de los actores, de los jueces. No, creo que ya había los instrumentos hoy para poder implementar lo que se está elevando al rango constitucional. No se ha querido hacer. Creo que es bienvenida la reforma para todos los formalistas que, si no lo ven plasmado en el texto, se sienten con las manos atadas para poder actuar, ¿no? A mí lo que realmente me llamó mucho la atención esta semana es que la reforma se aprobara, ¿no? Que traten de discutirlo en el Senado y que volvamos a esta discusión sobre el tema de preferencias solas, preferencias sexuales, ¿no? Como si fuera ese el tema del que debe de depender la reforma, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando el artículo primero constitucional establece la protección a la no discriminación respecto de preferencias, estamos de cualquiera, ¿no? No solo las sexuales, pero incluidas las sexuales, ¿no? Incluso así lo interpretó hace un par de meses la propia Suprema Corte en el amparo de Ferrocarriles Nacionales de México, en donde, sobre la base de un análisis de escrutinio estricto, te dice, oye, en el artículo primero está protegido el tema de la no discriminación a preferencias sexuales, ¿no? Y ahora empiezan con toda una discursiva, desde mi punto de vista, extraviada desde el punto de vista de sus objetivos, en donde por un tema realmente mínimo, que no es ni siquiera trascendente, se está obstaculizando o se está empantanando una reforma que creo que de todos modos es necesaria, ¿no? O sea, estamos nuevamente discutiendo el punto, la coma, la nimiedad, ¿no? Y muy probablemente termine esto demorándose 2, 3, 4 meses más en el Senado antes de que pase a las legislaturas de los estados, simple y sencillamente porque hubo quienes le dijeron a unos cuantos senadores que es que vas a destruir a las familias porque vas a permitir los matrimonios homogéneos. Bueno, ya la Corte los declaró constitucionales, ¿no? Y además, desde mi punto de vista, hasta desde el punto de vista de la libertad de asociación del artículo 9 constitucional, si una asociación de algún tipo o incluso algún tipo de desviación sexual de lo que han estado hablando en estos últimos días, pues no para perjuicio al orden público, al interés social, ni afecta derechos de tercero en relaciones consensuales dentro de un ejercicio de la libertad, pues la verdad es que ¿dónde está el tema de discusión? Entonces, creo que ahí hay posiblemente hasta una voluntad de obstaculizar una reforma por un tema realmente accesorio.